adelantado el otro grupo, me parece. Con lo de hoy día ya nos nivelamos. Si, por favor, si ve, pasa que tal vez me estoy confundiendo, pero no creo, estoy casi seguro que no, que con el otro grupo que hemos terminado tema 1, con ustedes terminamos con esto, tema 1. Si esto ya lo hemos visto con ustedes, me avisan, por favor, para no repetir. Bien, y nosotros habíamos visto la anterior clase cómo elaborar la tabla de distribución de frecuencia, pero para datos que sean numéricos, cuantitativos, pero que eran continuos, decimos aquellos que nos exige la elaboración de intervalos de clase, ¿no? Donde el valor mínimo y el valor máximo estaban muy distanciados, de manera que ahí en ese interín de estos dos valores extremos, había muchísimos valores, se podían armar muchísimas categorías, sí que trabajamos valor por valor. En cambio, las variables cuantitativas discretas, que también son números, que también son numéricos, pero con la diferencia, fíjense que aquí, por ejemplo, decimos una encuesta a 50 matrimonios preguntándole la cantidad de hijos, y los datos que tenemos, el valor más pequeño es el 0 y el valor más grande es el 6. Entonces, y pudieran ser 500 encuestas de repente, pero de 0 a 6 no vale, son números, ojo, ¿no? Que son datos numéricos también son datos cuantitativos. Pero con la diferencia, les decía, de que no tendría sentido que armemos intervalos de clase, así de 0 a 2, de 2 a 4, porque de 0 a 6 son pocas categorías, serían 7. Entonces trabajamos directamente con los valores. Perdón, me estoy olvidando grabar. Recording in progress. Ya. Entonces le decía, como es una variable cuantitativa discreta la que vamos a procesar, de manera que los valores que asume no necesitan la elaboración de intervalos como hacíamos para las variables cuantitativas continuas. Aquí toman valores puntuales. Entonces, directamente decimos, buscamos aquí dentro del conjunto de datos el valor más pequeño, que sería 0, el valor más grande, que sería 6. Entonces, fíjense que directamente armamos las 7 categorías. No hay la necesidad de hacer los cálculos que hicimos en la anterior clase para las variables cuantitativas continuas, donde se calculó primero el rango, donde se calculó la cantidad de intervalos con los cuales íbamos a trabajar y donde se calculó el ancho de clase. ¿No? Aquí no habría necesidad, tomamos directamente los valores puntuales. Y vuelvo a recalcar, cuando usamos este tipo de clasificación, cuando los valores son, nuestro rango es muy pequeño y no tendría sentido la elaboración interna. Muy bien. Después las frecuencias que se generan son exactamente las mismas, bajo el mismo criterio y la misma definición. Nosotros recordemos que tenemos el FI, que lo llamamos como frecuencia absoluta. La definición nos dice del FI que es la cantidad de valores, datos, observaciones que están contenidos en cada categoría. Por ejemplo, para los que han dicho que tienen 0 hijos, si revisamos la cantidad de datos, aquí tenemos 1, aquí tendremos otro, 2, y acá hay 3, y acá hay 4, ¿cierto? Entonces, hay 4 personas o 4 matrimonios, en este caso, que han indicado que tienen 0 hijos. Bueno, y para no hacerlo esto cansador, hacemos exactamente lo mismo para todas las demás categorías. ¿Cuántos han dicho que tienen un hijo? Entonces empezamos a contabilizar. Fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, vamos a la otra fila, 4, 5, 6 y 7. Han dicho que tienen un hijo. Entonces, los que han dicho que tienen un hijo son 7. Y así hacemos para todas las categorías. Ahora, fíjense que tenemos 50 datos. Por lo tanto, la sumatoria de esta columna de frecuencia absoluta, que es el conteo de datos que hay en cada categoría, pues debe sumar también, debe ser igual a L, debe sumar también 50. Bueno, y eso lo verificamos nosotros sumando todas estas categorías. Es una distribución de la cantidad de datos que hay en cada categoría. ¿Sí? Ahora, esta frecuencia absoluta, que la llamamos frecuencia absoluta, le decía, tiene su acumulada, que tal como lo dice su nombre, va acumulando a medida que nosotros vamos avanzando en las clases. Por ejemplo, hasta la primera categoría, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 4, ¿no? Hasta la segunda, ¿cuánto tenemos? Pues hasta la segunda, pues dirán ustedes 4 más 7, pues tenemos 11. Hasta la tercera, ¿cuánto tenemos? Pues será la sumatoria de 4, 7 y 10, que será 21. O en su defecto, también decimos el acumulado hasta la segunda, que es 11, más lo que tenemos en la tercera categoría, nos da 21 también.
En la cuarta categoría, el acumulado hasta la cuarta categoría sería la sumatoria de estos 4 valores, de las 4 primeras categorías, que sería 33, o decimos el acumulado hasta la tercera, que es 21, más lo que tenemos en la cuarta categoría, pues nos da 33. Y así vamos acumulando, ¿no? Hasta la quinta categoría tenemos 41 datos acumulados. Hasta la sexta categoría tenemos 46 datos acumulados. Y hasta la séptima categoría están los 50 datos con los cuales estamos trabajando. Esta es la frecuencia absoluta y que además va acompañada de su respectiva frecuencia acumulada. Fíjense que esto exactamente ya lo hemos visto en las variables cuantitativas continuas también. Ahora tenemos otra frecuencia, recuerden ustedes el HI minúscula, que la conocemos como frecuencia relativa, o fracciones, que en realidad, si ven ustedes en su texto cómo definimos la frecuencia relativa, dice la fracción de valores y datos que están concentrados en cada clase, en cada categoría, en cada intervalo, en este caso categoría, porque estamos trabajando con una variable discreta. Muy bien, entonces, ¿cómo encontramos nosotros esta frecuencia relativa? Si ustedes recuerdan, esta frecuencia relativa o la fracción de valores que tenemos en cada categoría se encuentra dividiendo la frecuencia absoluta, cada una de estas frecuencias absolutas, dividido entre n. ¿Cuánto es nuestro n? La cantidad total de datos que tenemos, 50. Entonces, decimos 4 dividido entre 50, 7 dividido entre 50, 10 dividido entre 50, 12 dividido entre 50, 8 dividido entre 50, 5 dividido entre 50 y por último 4 dividido entre 50, entre el n, ¿no? Y generamos estos valores que lo llamamos frecuencia relativa y que vuelvo a repetir la definición, es la fracción de valores, datos, observaciones contenidos en cada intervalo. Esta frecuencia relativa tiene también su respectiva acumulada, que la llamamos, aquí está anotado el nombre, frecuencia relativa acumulada. ¿Y qué es lo que hace? Justamente lo mismo que la otra acumulada ya. Va acumulando, pero en este caso, ¿qué es lo que va acumulando? Va acumulando las fracciones, las frecuencias relativas. Entonces, la frecuencia relativa hasta la primera clase, 0.08. Hasta la segunda, que sería el 0.08 más el 0.14 que tenemos en la segunda, 0.22. Hasta la tercera, la sumatoria de las tres, 0.42. Hasta la cuarta, 0.66. Hasta la quinta, 0.82. Hasta la sexta, 0.92. Hasta la séptima, o tomando la totalidad de las categorías, pues nos da 1, ¿no? El 1%, el total de la fracción. Muy bien, de esa manera tenemos la frecuencia relativa con su respectiva acumulada. También podemos expresar la cantidad o la concentración de datos, valores, observaciones, podemos expresarlo también a través de porcentajes. De ahí nace esta siguiente frecuencia conocida como frecuencia porcentual. ¿Qué dice la definición? Es el porcentaje de valores, datos, observaciones que están contenidos en cada categoría. ¿Cómo calculamos esta frecuencia porcentual? La teoría y la formulita lo tienen en el texto, chicos, ¿sí? Bien, cada uno de estos valores de frecuencia relativa que hemos encontrado, la anterior frecuencia relativa, multiplicado por 100, para llevarlo a porcentajes, nos genera cada una de estas frecuencias porcentuales, ¿sí? Entonces, obviamente, la sumatoria de todas estas frecuencias porcentuales debe sumar 100%, claro está. ¿Sí? Ahora, esta frecuencia porcentual también tiene su respectiva acumulada. ¿Qué es lo que va acumulando? Los porcentajes a medida que avanzamos en las categorías. Es decir, que hasta la primera categoría tenemos el 8%, hasta la segunda categoría un 22%, hasta la tercera categoría 42%, que sería la sumatoria de las tres categorías, ¿cierto? Hasta la cuarta categoría 66%, hasta la sexta categoría 82%, hasta la quinta en realidad, ¿no? Hasta la sexta categoría 92%,
Y por último, hasta la séptima categoría, ese ya agarraría la totalidad de los valores, sería el 100%. ¿Sí? Fíjense que esta tabla, al igual que hicimos para las variables continuas, trabaja en función a estas tres frecuencias, la absoluta, la relativa y la porcentual. Cada una de ellas tiene su respectiva columna de frecuencia porcentual. Tiene su respectiva acumulada, quiero decir, perdón. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿qué concentración de familias son las que tienen 4 hijos? Ah, las que tienen 4 hijos. Vámonos a las que se concentran en cada categoría. A la absoluta, a la relativa y a la porcentual. Ah, 4 hijos, estaríamos hablando que tienen, lo voy a marcar de otro color, ¿ya? Hay 8 familias que han dicho que tienen 4 hijos. Hay una fracción de 0,16 familias que han dicho que tienen 4 hijos. O el 16% de todas las familias encuestadas, pues tienen 4 hijos. Tienen 4 hijos. Ahora, si yo les dijera qué concentración de familias tienen como máximo 3 hijos, como máximo 3, estaríamos hablando de lo que tienen 0, 1, 2 y 3 hijos, ¿no? Máximo 3. Ahora, podemos sumar estos 4 datos o directamente nos vamos al acumulado hasta la cuarta categoría, que sería 33, vamos a darle otro color, ¿sí ya? No, un color un poquito más verde le podremos. O sumamos los 4 valores o directamente decimos, hay 33 familias que tienen como máximo 3 hijos. Si queremos en datos, si queremos en fracciones, habría que sumar las 4 fracciones y decimos, hay una fracción del 0,66 que tienen como máximo 3 hijos. Y si queremos en porcentaje, sumamos los 4 porcentajes o directamente decimos el acumulado hasta la cuarta categoría. El 66% de todos los encuestados tienen como máximo 3 hijos. Bien, ¿se entiende, no, chicos? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Bien, ya, eso para una variable discreta. Ahora, ¿cómo procesamos una variable continua, cualitativa? Es decir, aquella que ya no expresa cantidad, aquella que, la tengo, voy a compartir. Tengo cualitativa, ahora sí ya. Ahora sí voy a compartir. Ok. Una variable cualitativa ya serían aquellas que no expresan cantidad, ya sería aquella que no son datos numéricos. En este caso estamos haciendo una encuesta que se le ha consultado a 40 personas, que sería nuestro N, en qué departamento nacieron, y los datos que obtenemos son los diferentes departamentos, y es una información no numérica, pudiera ser la facultad en la que estudian, la universidad, el barrio, canal preferido, ese color preferido, equipo de fútbol preferido, datos no numéricos. Entonces, cuando la pregunta o variable, habíamos dicho que las preguntas que pueden estar en una encuesta también se le dice variables. Cuando la variable es cualitativa, es decir, no numérica, también podemos elaborar su respectiva tabla de frecuencia. Donde fíjense que volvemos a tener exactamente las mismas 6 columnas de frecuencia. ¿Sí? Bien, entonces nosotros le tiramos una chequeada de los datos, qué categorías tenemos. Entonces nos hemos dado cuenta que está Oruro, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Esos 5 departamentos nomás están presentes como respuesta de los que han sido encuestados. Entonces hacemos el conteo, que es lo que llamamos frecuencia absoluta, ¿cierto? La frecuencia absoluta. Vas a ver cuánto han respondido en cada una de las categorías. Entonces, contabilizamos cuánto han dicho en Oruro. Fíjense, acá tenemos un Oruro, acá hay 2, acá tenemos 3, acá hay uno más, 4. Creo que me salté alguno porque hay 5 acá. Ah, ya, ok, están los 5. Entonces, hacemos ese conteo para ver cuánto han dicho Oruro, cuánto han dicho Beni, cuánto han dicho Cochabamba, cuánto han dicho Santa Cruz y cuánto han dicho La Paz, ¿ya? Y obtenemos esta información que nos dice que hay 5 nacidos en Oruro, 7 en Beni, 9 en Cochabamba, 11 en Santa Cruz, 8 en La Paz.
¿Cuántos datos son? 40 personas encuestadas, por lo tanto hay 40 datos. Entonces, recordemos que habíamos mencionado hace un momento que la sumatoria de todas estas frecuencias absolutas debe ser igual al n, debe ser igual a 40, ¿cierto? Es una regla que se cumple siempre. La sumatoria de las frecuencias absolutas nos da siempre igual al n. Habíamos mencionado hace un momento también que esa frecuencia también tiene su respectiva acumulada. Exactamente el mismo concepto. ¿Cuánto es el acumulado hasta la primera categoría? 5. Hasta la segunda, habrá que sumar 5 y 7, 12 el acumulado. Hasta la tercera categoría, ¿cuánto es el acumulado? 21. Hasta la cuarta categoría, ¿cuánto es el acumulado? 32. Hasta la quinta categoría, ¿cuánto es el acumulado? 40. Obviamente, la última categoría debe coincidir necesariamente con la cantidad total de datos. ¿Sí? Ahora, tenemos también la otra frecuencia que habíamos mencionado, la relativa, ¿no? Que es la que ve fracciones en cada categoría. ¿Cómo encontramos, cómo calculamos esta frecuencia relativa? Habíamos dicho que era cada uno de los valores de frecuencia absoluta dividido entre el n, ¿no? Nuestro n, ¿cuánto es nuestro n? Es 40 datos. Entonces, cada uno de estos valores dividido entre el n. 5 dividido entre 40, 7 entre 40, 9 entre 40, y generamos estos valores de frecuencia relativa. La sumatoria de esta columna de frecuencia relativa nos tiene que dar siempre 1. Muy bien. Ahora, esta frecuencia relativa también tiene su respectiva acumulada, ¿no? Que sería la frecuencia relativa acumulada. Entonces, vamos acumulando, ¿no? La frecuencia relativa hasta la primera categoría, hasta la segunda, hasta la tercera, y vamos generando cada uno de estos valores de frecuencia relativa acumulada, donde la última, ya se asume que ya se acumula todo, pues nos da siempre 1. Dependiendo de la cantidad de decimales con las cuales trabajen, a veces le da 0.999 o 1.001 y ustedes les ponen directamente 1 ahí en la última categoría. Eso va a ser por una cuestión de redondeo. En este caso nos dieron valores exactos, porque exactamente. Habíamos hablado también de nuestra frecuencia porcentual, ¿no? Que es el porcentaje de valores que tenemos en cada categoría. ¿Cómo encontramos esta frecuencia porcentual? Es cada uno de estos valores de frecuencia relativa, cada uno de estos valores multiplicado por 100, obtenemos la frecuencia porcentual. Y esta frecuencia porcentual, al igual que las otras dos variables como hemos trabajado, también tiene su respectiva acumulada, ¿no? La frecuencia porcentual acumulada. Y vamos indicando cuál es el porcentaje hasta la primera categoría, hasta la segunda, que sería la sumatoria de estos dos, el porcentaje acumulado o la frecuencia porcentual acumulada hasta la tercera, que será la sumatoria de estos tres, hasta la cuarta, y obviamente tomando en cuenta ya la totalidad de las categorías, pues vamos a llegar al 100%. ¿Sí? Fíjense que las columnas de frecuencia son exactamente las mismas. Ahora, si nosotros nos preguntaran, ¿qué concentración tienen los que han nacido en Cochabamba? ¿Qué pudiéramos decir de los de Cochabamba? Bueno, de los encuestados, de todos los encuestados, diríamos, hay 9 que han nacido en Cochabamba, si queremos en cantidad de datos. Si queremos en fracciones, las 225 milésimas, no sé si se lee esta cantidad, 225 milésimas de los encuestados han nacido en Cochabamba, o si queremos en porcentajes, el 22,5% de todos los encuestados han nacido en Cochabamba. ¿Sí? Muy bien. Esa sería la manera como procesamos una variable cualitativa. Recording stopped. Bien, voy a dejar de grabar porque vamos a conversar un ratito. ¿Ya? Chicos, yo este fin de semana ya recién me estoy poniendo el material en el texto de los gráficos, pero quiero mostrarles. Hay algunos gráficos para verles continuo. Acá está. Voy a compartir mi pantalla otra vez.
Hay unos gráficos que se pueden hacer. Bueno, en realidad hay una infinidad de gráficos. Ustedes viendo el Excel no se dan cuenta que hay una infinidad de gráficos que se puede hacer. ¿Sí? Entonces, si bien hay una clasificación que no es obligatoria, porque uno al final, ¿qué gráfico utilizo para una variable continua? ¿Qué gráfico utilizo para una discreta? ¿Qué gráfico utilizo para una cualitativa? Si bien los textos medio que lo han clasificado los gráficos, pero ha sido más que todo para tenerlos ordenados. Porque ¿cuál es la función de un gráfico? La función de un gráfico es poder entender de mejor manera la información que está plasmada aquí en esta tabla, para entenderle mejor, visualizarla mejor esa información, pero uno elabora el gráfico. A veces el gráfico, mira este punto ha sido más alto, no me había dado cuenta ya en la tabla, uno dice, ¿no? Entonces, la función del gráfico es entender mejor la información que está en la tabla. Entonces, de repente a mí yo me siento más cómodo con otro gráfico, no con este. Entonces, si bien se ha hecho una clasificación, le decía, tales gráficos usen para las variables cuantitativas continuas, tales gráficos para las discretas y tales gráficos para los datos cualitativos, es simplemente de referencia. Uno en realidad en la práctica pues usa el gráfico que más le gusta. Porque si no vamos a la teoría, esa famosa tortita o pastel que le llamamos en gráficos, sobre todo se lo ve mucho en las votaciones, se sugiere que eso se utilice más para variables cualitativas, variables no numéricas, pero en realidad si yo acá me siento más cómodo usar la torta en estos datos numéricos, pues lo uso también. ¿Sí? Entonces no es que por eso que no le vamos a dar mayor importancia, todos estos gráficos están en el texto, pueden irlos mirando, ¿sí? Pero esa clasificación incluso que en el texto se da es simplemente como sugerencia, es un poquito para ordenar los gráficos, pero en realidad en la práctica uno puede hacer gráfico con el cual se siente más cómodo o con el cual cree poder transmitir a los demás de mejor manera la información que uno quiere mostrar. Y es, además, le decía que no me voy a enfocar tanto en la elaboración de los gráficos porque nunca vamos a hacer gráficos a mano, pues, ¿no? En realidad uno, si bien vamos a usar nosotros un software, luego, estadístico, el Excel, sin ir muy lejos, el Excel tiene una infinidad de gráficos. Ustedes con seguridad que alguna vez en una tarea han tenido que usar los gráficos del Excel. El Excel lo hace, entonces nadie va a hacer gráficos a mano. No, pues lo hace en el Excel. Pero aún que ya estamos en estadística, pues vamos a usar un software estadístico que nos hace también los gráficos, nos les pone colorcitos, nos lo hace tridimensional. Entonces, no hay necesidad de hacerlo a mano. Pero obviamente sería bueno que le tiren una miradita para que por lo menos entiendan cómo se los hace, tengan idea cómo el programa los hace los gráficos, ¿no? Por ejemplo, a este le decimos histograma, que relaciona fíjense que en la horizontal están los límites de clase y en la vertical están la frecuencia absoluta. De manera que de 20 a 30, que sería este primer rectángulo, de 20 a 30 hay una frecuencia absoluta de 3. Entonces se eleva el rectángulo hasta el 3. La siguiente clase, de 30 a 40, tiene una frecuencia absoluta de 5. De 30 a 40 se eleva hasta el 5. Fíjense que no hay mayores complicaciones. Creo que está bastante implicado en este material y en el texto, a lo menos, cómo se elaboran los gráficos. ¿Alguna consulta, chicos? Con eso estamos terminando el tema 1. Nosotros en la siguiente clase vamos a entrar al tema número 2. En el tema 2 ya entramos, ahí sí les voy a pedir que estén con sus calculadoras a mano y sobre todo con sus textos, chicos, imprímanlo o háganlo imprimir, no sé, el tema 2 porque es más fácil que ahí mismo estén escribiendo sobre la misma hoja, porque no tiene sentido que estén tomando apuntes, porque en realidad todo lo que les estoy mostrando está en el texto, entonces, pero a veces algunas cositas adicionales es bueno escribir y a veces hacerlo sobre el mismo texto. Entonces imprímanlo si quieren, háganlo fotocopiar, no sé. Ya yo suelo pasar en PDF para que ustedes vean la mejor manera de trabajar, o trabajen en Word sobre el mismo texto, ya vean, no sé, o en PDF se puede escribir, ¿no? Eso ya vean ustedes. Ya, ¿Está el PDF, ingeniero? ¿Perdón? En el WhatsApp está el PDF. Sí, yo les he pasado ya los PDF en el WhatsApp del tema 1 y tema 2, de los dos primeros. Desde este tema 1 ya lo tienen hace tiempo. El tema 2 también se lo pasé juntos. Entonces, si hay alguien que ha ingresado recién, alguien háganos el favorcito y reenvíelo de nuevo, por favor, para que los que se han incorporado recién a la materia ya no lo tienen, ¿ya? Sí, si alguien lo tuviera, lo hace, por favor. Si no, yo termino haciéndolo más tarde, ¿ya? Se lo vuelvo a reenviar. Pero si alguien no quiere hacer la gauchadita esa, hágalo, por favor, ya para que sus compañeros lo tengan. Yo les he pasado ya el texto de la materia tema 1 y tema 2.
¿no? El día miércoles entramos al procesamiento de datos, a calcular medidas, a calcular ya, y es bueno que ustedes estén con la calculadora, ahora sí ya en la mano. Lo que hemos hecho en este tema 1, que es más introductorio, de ver cómo se agrupan las variables, los datos en tablas, pero ahora ya empezamos a hacer todos los cálculos en función a esas tablas, que es el tema 2, que son 3 tipos de medidas. El tema 2 son las medidas de tendencia central, el tema 3 son las medidas de dispersión, el tema 4 son las medidas de asimetría y kurtosis. Y avanzamos a un quinto tema de proyecciones, y hasta ahí es nuestro primer parcial. ¿Ya? Le decía, el día miércoles también se va a contactar, este fin de semana voy a revisar los exámenes de los auxiliares para asignar a ver quién hemos tenido siempre muy buen auxiliar en la materia, ¿no? Entonces, los 2 últimos auxiliares han sido muy buenos, me parece, entonces hay que aprovecharlo un poquito. Y aprovechenlo, sobre todo ahora que es virtual, para que les ayuden las tareas. Yo les voy dando tareas, por ejemplo, yo me quedo con la duda aquí si me han entendido en las tablas, entonces yo les voy a lanzar un ejercicio con 60 datos y ustedes me tienen que elaborar la tabla. Entonces, tal vez con la auxiliar háganlo, igual ustedes lo tienen que escribir, igual le sacan foto y lo suben a Classroom. Yo ya les voy a decir, chicos, la tarea 1 que les estoy pasando ya está en el Classroom, vayan haciéndola, tienen hasta el día viernes de la siguiente semana para subir, cosas así les voy a decir. A medida que avanzamos, les voy dando ejercicio. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Bien. Bien, vamos a quedar ahí. Con eso hemos terminado el tema 1. Les pido, sería bueno que le tienen una mirada al texto y sobre todo vayan mirándolo hoy el tema 2 para que no entremos, tengan un poquito más idea ya cuando entremos al tema 2, que son puras medidas ya. Que tengan un muy buen fin de semana, chicos. Cuídense mucho, mucho alcohol, barbijo y todo. Está alta. Ya, nos vemos el día viernes con ustedes. Muy buenos días, hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Se cuidan. Chao, chao.